Gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Seguimos de manteles largos celebrando nuestro 82º Congreso de CAREM, y como es preocupación de CAREM y ha sido siempre el crear puentes para comunicarnos con las autoridades, con los legisladores, encontrar puentes también con empresarios, con gente que nos ayude a tener una tendencia distinta, diferente, innovadora, fue que nos tomamos el tiempo y me honro en darle la bienvenida a nuestro siguiente expositor, que en unos momentos nos dirá Irene León, nuestra vicepresidenta, una hoja de vida de él muy brevemente. Y platicábamos sobre la cuestión de innovar, y da la casualidad que sin querer acabamos de innovar hace unos minutos. Su servidor entré al servicio previamente a la coordinación de esta plática y me quedé encerrado en el baño. La puerta de metal está ligeramente aquí atrás, bambalinas, y quería ser discreto en pedir auxilio porque no abría y tenía la responsabilidad de presentarlo. Y la innovación se dio en conjunto. Había más de 8 o 10 personas, porque les dije, como saben que soy el tesorero, que si no me abrían no podía pagar el evento. Que me abrieran porque tenía esta responsabilidad, y la innovación fue que uno empezó a decir el cincel, otro el martillo, otro pégale, y trabajando en conjunto fue como logramos abrir la puerta. Entonces yo me siento muy honrado de estar aquí presente en este panel, y Irene nos dará de manera muy concreta la hoja de vida de nuestro siguiente expositor. Por favor, Irene. Muchas gracias, Claudio. Marcus, bienvenido a este congreso de los agentes aduanales del país. Y pues sí, efectivamente, después de una ardua labor para rescatar a nuestro tesorero, estamos aquí para escuchar la plática de Marcus. Voy a leer un poquito de tu currículum, de lo que haces, muy extenso, la verdad, impresionante, pero y tratamos de hacer un extracto de tu carrera profesional. Marcus es un reconocido emprendedor serial e inversionista ángel, con 2 décadas creando, operando, invirtiendo y aconsejando startups, tanto en México, Estados Unidos y Latinoamérica. Fundó y dirigió Guaira México, la creadora de startups de Telefónica, principalmente enfocada a negocios de Internet y de comunicaciones. Ha sido fundador y CEO de diversas empresas. Fundó el Centro Emprendedor de la Universidad Centro de Diseño y Televisión. Es socio director de Fondo Semilla, Dux Capital, socio director de Camp 4 Ventures Miami. Lidera Startup México, el programa más ambicioso para el fomento del emprendimiento y la innovación en México, con el que ha creado más de 900 empresas y ha aportado más de 2.500 emprendedores. En lo académico, es profesor invitado de emprendimiento e innovación en el IPADE y fue coordinador de la maestría en negocios de Internet del ISDI desde su fundación. Además, es cofundador para América Latina de la firma de declaración de emprendimiento de la ONU. En el año 2021 recibió el título de doctor de doctores por parte del claustro doctoral honoris causa y un segundo doctorado honoris causa por parte del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. Ha sido consejero de organizaciones sociales. Ha ganado varios premios de emprendimiento en los años de 2003, 2004, 2008, 2020 y recientemente en 2021 fue reconocido por el Salón de la Fama de México con el Premio Nacional de Excelencia Empresarial por su trayectoria. Marcus sigue comprometido a fomentar el emprendimiento, la competitividad y la innovación en Latinoamérica con el fin de generar mayor prosperidad en la región como académico, inversionista
y consejero de más de 70 empresas. Y es un placer tenerte hoy aquí, Marco. El micrófono es tuyo. Estamos muy interesados en escucharte. Hola a todos. Yo les voy a platicar de un tema que para mí es muy importante, y ahorita van a ver por qué, que es la innovación. Y la plática está básicamente dividida en 3 secciones. La primera es, ¿por qué es importante innovar? La segunda es también un poco de cómo innovar y quiénes innovan. Y la tercera, que creo que es la sección más importante, es el por qué yo siento que en México estamos en un momento idóneo para innovar y para volvernos un país mucho más próspero y mucho más fuerte. Y siempre empiezo esta plática con esta diapositiva. Estoy seguro que muchos de ustedes conocen la revista Fortune. Para los que no la conocen, la revista Fortune es una revista de negocios muy importante que cada año saca la lista de las 500 empresas más grandes del mundo. Y lo que es increíble es que si ustedes ven esta lista en 1955 y la vuelven a ver 60 años después, se van a dar cuenta que el 88% de las empresas que estaban en la lista ya no están en la lista. Imagínense ahorita que yo les diga que Telmex o que Bimbo o que Cemex no van a ser las empresas más grandes de México en unos años. Y seguramente ustedes me dirían, estás loco, han sido las empresas más grandes de México siempre. Estas eran las empresas más grandes, eran las empresas más grandes del mundo y dejaron de ser las empresas más grandes del mundo. De hecho, si ven esta lista en el 2000 y luego la ven en el 2020, van a ver que el 52%, en solo 20 años, más de la mitad de las empresas dejaron de ser las empresas más grandes del mundo. Y la razón principal por la que esto pasa es porque dejan de innovar. Porque hoy más que nunca están creándose nuevas empresas, nuevos emprendedores que van agarrando nichos, que van matando a estas empresas en pedacitos hasta que les quitan un dominio fuerte de mercado. Esta es la lista de las 10 empresas más grandes del mundo a la semana pasada. Esta lista cambia y ahora que el mercado está medio loco cambia más rápido, pero déjenme leérselas. La más grande del mundo a la semana pasada era Saudi Aramco, que es una empresa de petróleo en Arabia Saudita, muy tradicional, una empresa en 1933, ya va a cumplir 100 años de existir. En segundo lugar, además es una empresa que escaló la lista muy rápido y estoy seguro que en los próximos meses va a bajar muy rápido y esto es nada más por la escalada de petróleo, del precio del petróleo. Segunda empresa es Apple, una empresa mucho más reciente, 1976. Tercero, Microsoft, 1975. Luego está Alphabet, que es Google, 1998, es una empresa que lleva arriba de 20 años apenas. Luego Amazon, de 94, Tesla, del 2003, Berkshire Hathaway, que es el fondo de Warren Buffett, que ha invertido en varias de estas empresas, por eso también ha crecido mucho. Tencent, que es una empresa china. Para los que no conocen, ellos tienen una aplicación que se llama WeChat, que es como el WhatsApp, pero en China. Luego está Taiwan Semiconductors, que es una empresa también de tecnología taiwanesa en 1987. Y luego está Meta, Facebook, que es la más reciente de 2004. Pero lo que es increíble de esta lista es que 8 de las 10 empresas más grandes del mundo son empresas relativamente recientes. Son empresas creadas por emprendedores, desafiando el status quo, que le ganaron a las empresas de 200, 300 años que dominaban el mundo. Y esta lista cambia cada año. Fíjense, por ejemplo, el caso de Tesla, que a mí se me hace espectacular. En el 2020, Tesla vendió 495,000 autos. En el 2020. Si ustedes suman los autos que vendieron Toyota, Volkswagen, Mercedes-Benz, General Motors, BMW, Honda y Ford, entre todos vendieron 36 millones de autos. Más de 70 veces lo que vendió Tesla. Y sin embargo, Tesla llegó a valer más que todas sumadas. Y la pregunta es, ¿por qué? Si vende 70 veces menos.
Y es por la percepción de innovación que tenemos de una empresa como Tesla. Porque queremos que le vaya bien a Tesla, porque pues, es una empresa que va a contaminar menos, porque es una empresa innovadora, porque es una empresa con una nueva tecnología. Estos, por ejemplo, son los bancos más grandes del mundo, para darles otro ejemplo. Fíjense la lista, es JP Morgan, 1857, banco súper tradicional. Luego Bank of America, de 1904. Y luego están dos bancos chinos, el Internet Commerce Bank of China y el China Construction Bank, que por el crecimiento de China post pandemia crecieron muchísimo. Pero vean los valores de los bancos. Estoy seguro que todos ustedes han escuchado de Bitcoin. Bitcoin es un activo digital que nace en 2009 y llegó a valer 4 veces más que el banco más grande del mundo. Lo cual es increíble. Luego se cayó y ahorita está sufriendo mucho, pero sigue valiendo más que el banco más grande del mundo. Ahora, JP Morgan tiene 12,000 sucursales físicas. Tiene cientos de miles de personas trabajando con ellos. Utilizan millones de hojas de papel y hacen millones de transacciones todos los días. Bitcoin es un activo digital. ¿Cómo puede valer más que el banco más grande del mundo? De nuevo, es la percepción de innovación que tenemos. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? El modelo de negocios de las empresas cada vez dura menos. Si tú empezabas una empresa en 1800, tenías 200 años de holgura para ser líder en tu ramo. Si la empezabas en 1900, tenías 100 años antes de que alguien realmente te compitiera. Si hoy empiezas una empresa, tienes 12 a 15 años. Y esto, ¿por qué? Porque están entrando un chorro de competidores todo el tiempo. Porque cada vez hay mayor tecnología y cada vez se supera lo que se hacía antes. Este es el índice Standard & Poor's, que es el índice más importante del mundo de acciones. Y más o menos nos dice lo mismo. O sea, en 1958, una empresa duraba alrededor de 60 años en el índice. En 1980 duraban 24 o 25 años en el índice. En 2012 duraban 18 años en el índice y hoy duran entre 12 y 15 años en promedio. Muy parecido a los que les platicaba. Ahora, ¿cuál es el problema de la innovación? El problema de la innovación es que todos tenemos una cosa que se llama resistencia al cambio. No nos gusta cambiar. Estamos cómodos en lo que conocemos. Y les voy a dar un par de ejemplos. Este es Pitágoras. Pitágoras fue la primera persona en el mundo que dijo que la Tierra era redonda. Y casi lo queman en la hoguera por hereje. La gente tenía pruebas, no sé cómo, de que los barcos se caían del fin del mundo. Pero tenían pruebas. Este es Jonas Hanway en Londres. En esa época, en los 1700, las mujeres usaban unas cosas que se llaman parasoles para cubrir su piel de los rayos del sol. Pero nadie usaba paraguas. Pues llovía, te mojabas y ya. Entonces a él se le ocurre agarrar los parasoles, cubrirlos con una tela que fuera impermeable y entonces usarlos de paraguas. Durante 50 años se burlaron de él por andar usando un paraguas y estar como mujer usando un parasol. Hasta que la gente adoptó el paraguas y hoy pues todo el mundo usa paraguas. ¿Para qué te mojas, no? Y este es Alexander Graham Bell, cuando inventa el teléfono, 1876. Entonces él inventa el teléfono y él va con Western Union, una empresa que era de las más grandes del mundo en ese momento, y les dice, oigan, ustedes que manejan telégrafos, ¿por qué no usan esta tecnología en vez del telégrafo? Y esto es lo que le contestan, le dicen, la idea es completamente idiota. ¿Por qué alguna persona utilizaría este ridículo aparato cuando sabe que puede mandar un telegrama? 5 años después, cuando la gente empezó a adoptar el teléfono, Western Union regresó con Alexander Graham Bell y le dijo, oye, por favor, véndenos la patente. Y pues ya se había creado Bell, ya se había quedado una compañía telefónica, ya era muy tarde. Y esto mismo le pasa a todo tipo de empresas. Yo estoy seguro que se acuerdan de esta empresa. A ver, Kodak era el estándar de fotografía. Era una empresa de las más grandes del mundo, pero lo más impresionante de Kodak no era eso.
Lo más impresionante de Kodak es que Kodak tenía decenas de miles de patentes. Tenían patentes del tipo de película que se usaba, de la velocidad, del revelado, del papel en donde se imprimía, etcétera, etcétera. Tenía un acervo tecnológico impresionante. Y fue en Kodak, en 1975, que Steven Sasson, esta persona, inventa la cámara digital. En Kodak, un ingeniero de Kodak. De hecho, esta es la primera cámara digital. Y entonces, él va con el consejo de Kodak y le dice, oigan, vean lo que inventé. Inventé un aparato que tomas la fotografía, las guarda en un dispositivo que que nunca se borra, porque pues, es digital, nunca se deteriora la foto, y luego puedes tú imprimirlo donde quieras, o puedes ponerlo en pantallas, o puedes hacer lo que quieras. Y en Kodak la gente le dijeron, estás loco, esto va en contra de Kodak, va en contra de las patentes, y va en contra de lo que la gente quiere. ¿Ustedes se acuerdan cuando tomamos las fotografías con Kodak? Tú tenías tus cámaras, tomabas 24 a 36 fotos. Si no abrías la cámara antes de tomar el rollo, porque se velaba todo, entonces acabas de tomar tus fotografías. Cuando acababas el rollo, lo regresabas, lo ibas a revelar. Tardaban 3 a 5 días en revelarte el rollo. Y luego no veías las fotos cuando te las entregabas hasta llegar en familia, era una actividad familiar. Salían 4 a 6 fotos buenas de las 36. Y esas son las que poníamos en el álbum, ¿no? Y así era el mundo de la fotografía. Entonces le dijeron, esto no lo puede sacar Kodak. ¿Qué pasa después? Viene la revolución de las cámaras digitales y Kodak, que la inventó, se queda fuera. Y entonces quiebra. Kodak es una empresa hoy quebrada. De hecho, en Guadalajara hay un edificio que era la fábrica de Kodak, que hoy, irónicamente, alberga emprendedores. Esto es lo que dijo el consejo de Kodak en su momento. Dijeron, estamos convencidos de que nadie querrá ver sus fotografías en un televisor. La impresión fotográfica ha estado con nosotros más de 100 años y nadie se está quejando. Resistencia al cambio. ¿Se acuerdan de esta empresa? Fíjense, en México habían videocentros y luego salieron los macro videocentros. Y luego vino Blockbuster y le ganó a todos. Y todos teníamos nuestra credencial de cliente distinguido de Blockbuster. Y sacamos películas, sacamos jueguitos de Blockbuster. Y era una maravilla. La leyenda cuenta que Reed Hastings, que inventa esta empresa, saca la película de Apolo 13 de Blockbuster y la regresa, se tarda como 4 o 5 meses en regresarla, y cuando la regresa le cobran mucho más de lo que vale la película en cuotas tardías. Y entonces él dice, tiene que haber una mucho mejor manera de hacer esto. Y entonces inventa Netflix. Netflix en su momento no era como ahora. Ahora lo ves en la tele, lo bajas digital. Pero en su momento Netflix tú pagabas $9.99, te mandaban hasta 5 DVDs, te los podías quedar el tiempo que quisieras, y cuando los regresabas te mandaban otras películas. Netflix nació para que no tuvieras que pagar las cuotas tardías cuando pedías una película. Él va con el director general de Blockbuster y le dice, oye, se me ocurrió esta idea, ¿por qué no le entran ustedes? Si me das $50,000, te doy la mitad de Netflix. Y el cuate se ríe de él, le dice, ¿cómo crees? Si nosotros somos Blockbuster, te vamos a destrozar. Pasan unos años, Netflix empieza a ganar espacio y regresa con él y le dice, oye, si me das $50 millones, todavía te doy el 50% de Netflix. Y le dicen, olvídalo, si por 50,000 no quisimos. Blockbuster hoy es una empresa quebrada. Es una empresa que vale menos que las películas que tiene guardadas en una bodega. Netflix, la semana pasada, valió $80 billones, y eso porque bajó muchísimo el precio de la acción. Esto es lo que dijo el CEO de Blockbuster en su momento. Dijo, consideramos que no hay más de 100 hogares en el mundo que puedan ser clientes de Netflix. Netflix no estará nunca en nuestro radar en términos de competencia. En esta segunda parte sí tenía razón. ¿Se acuerdan de BlackBerry? Oigan, a ver, levanten la mano, ¿quién usó BlackBerry? Fíjense, ¿eh? Ahora bájenla. Ahora, ¿quién usa BlackBerry?
Siempre hay uno, ¿eh? ¿No? ¿Seguro? Bueno, pero fíjense, el 95% de las personas que trabajábamos usábamos BlackBerry, ¿eh? 95%. ¿Por qué? Porque era un teléfono más seguro, porque tenía un teclado muy cómodo, porque fue el que inició con el BlackBerry Messenger. BlackBerry era una maravilla, pero BlackBerry nunca creyó en las plataformas abiertas, nunca creyó en los teléfonos inteligentes, nunca creyó en poner aplicaciones de otros en su teléfono. Y de repente viene la guerra de los teléfonos inteligentes y BlackBerry se queda fuera. BlackBerry sacó su teléfono inteligente hace algunos meses, bueno, casi un año, y está increíble. Es mejor que estos teléfonos, tiene el teclado de BlackBerry, tiene la seguridad de BlackBerry, acepta todas las aplicaciones. Pero ¿quién se va a cambiar a BlackBerry? Ya todos tenemos Apple o Android. Ya perdieron el mercado. Esto es lo que dijo el CEO de BlackBerry en su momento. Dijo, el iPhone, cuando nace el iPhone, dice, esto no es atractivo para gente de negocios, porque no tiene tablero, no tiene keyboard, por lo que no sirve para email. En términos de una amenaza para BlackBerry, creo que están exagerando. Y para que vean que las personas más innovadoras del mundo también se equivocan, esto es lo que dice Steve Jobs cuando nace el Android, el primer teléfono que sacaron Google con Samsung, que era mucho más grande. Y él dice, ni siquiera puede sujetarse bien con una mano. Nadie va a comprar esto. Ahora ven el tamaño del iPhone. Entonces, piensen en todas las empresas que han desaparecido, que eran líderes claros en sus ramos. Y si quieren tener un poquito de nostalgia de México, ahí les van las mexicanas. Piensen en Guía Roji. Nosotros no podíamos manejar sin un Guía Roji en las ciudades grandes. Todos teníamos un Guía Roji en la cajuelita del auto. Es una empresa que ya desapareció. Entonces, piensen en estas empresas. A ver, Netflix. Netflix cambió la manera de cómo nosotros vemos contenido audiovisual. Amazon, Kindle, cambió la manera de cómo leemos. Amazon cambió la manera de cómo compramos. Waze cambió la manera de cómo navegamos. Uber cambió la manera de cómo nos transportamos de un lugar a otro. Wikipedia cambió la manera de cómo nos informamos. Airbnb cambió la manera de cómo vacacionamos o de cómo rentamos nuestras propiedades. Skype en su momento cambió las telecomunicaciones. Tesla hoy está cambiando el mundo automotriz. Spotify cambió por completo la industria de la música. ¿Qué tienen en común todas estas empresas? Claro, todas son hechas por emprendedores, son hechas retando el status quo, innovaron, etcétera. Pero lo que es increíble es que estas empresas las podían haber hecho las empresas ya existentes. Netflix lo podía haber hecho Blockbuster, Uber lo podía haber hecho los taxistas, Skype lo podía haber hecho AT&T o Telmex o Sprint, Tesla lo podía haber hecho Ford o Chrysler, Airbnb lo podía haber hecho Marriott o Sheraton. Pero no lo hicieron, a pesar de que tenían el dinero, el personal, la tecnología para hacerlo, el mercado. ¿Por qué no lo hicieron? Y para mí el que mejor contesta esto es Peter Drucker. Él dice, la innovación no es difícil. Lo que es difícil es dejar de hacer lo que ha funcionado en el pasado. Para hacer algo nuevo hay que dejar de hacer algo viejo. Y esto es lo que le cuesta trabajo a las empresas. Y esta es la ventaja que tienen los emprendedores, que pueden irse mucho más rápido. Ahora, por eso es importante innovar, pero ¿cómo innovar? Porque todo el mundo asocia la innovación, por ejemplo, con la invención de algo. Y es cierto, esa es una manera de innovar, inventar algún producto, ¿no? Ahí les van mis productos favoritos, ahorita, ¿no? Estos son los tenis tipo Back to the Future, no sé si vieron la película, pero básicamente tú metes el pie y el momento que pisas, el tenis se cierra solito. Y el momento que levantas el pie, se abre solito. Así no tienes que agacharte nunca. Es para gente muy floja, pero ahí está el tenis, ¿no? Este es, por ejemplo, Impossible Meats. Esto supuestamente va a resolver el problema de la hambruna en el mundo. Es carne de res, de cerdo, de pescado, de pollo hecha en laboratorio. Nunca se cría un animal, nunca se mata un animal. Baja muchísimo el uso de
carbono en el medio ambiente, etcétera, etcétera. Hoy es cara, pero supuestamente en volumen va a bajar mucho de precio. Este es mi favorito, este es el Jetman. Esto es una plataforma, les voy a platicar cómo funciona ahorita. Te pones estas alas, te subes a un avión o un helicóptero, más o menos subes como a 1000 metros, me imagino que dices una plegaria o algo, te avientas, prendes el motor y vuelas a la velocidad de los jets. Vuelas hasta 480 kilómetros por hora. Y luego para bajarte, apagas el motor, sacas un paracaídas y caes. Pero si esto ya existe, ¿a cuánto tiempo creen que estamos de que te puedes subir a la azotea de tu casa e irte a Acapulco en 20 minutos, ¿no? Va a haber muchos muertitos, pero bueno, ahí está. Ahora, este es inventar algo. Pero esta es otra manera de innovar. Y es al contrario. En vez de crear algo nuevo, es quitar algo que existe. A veces las cosas se vuelven tan complicadas porque les agregan tanta funcionalidad que luego ya no son utilizables. Imagínense que están en un restaurante y se van a dividir la cuenta del restaurante. Y alguien dice, yo traigo calculadora. Y sacan esto. Yo no sabría ni prenderla. O si estás en un campamento y alguien dice, a ver, yo traigo navaja. Y saca esto. Este es el resultado de agregar y agregar y agregar funcionalidad hasta un punto en donde ya no es tan funcional. De hecho, le cambia, esto ya no es una navaja de bolsillo, es una navaja de bolsa, quizá, pero no de bolsillo. Entonces, a veces, quitar funcionalidad, simplificar las cosas, nos permiten atacar un mercado muy diferente, de nicho. Este es el auto Nano de Tata. Tata es una empresa gigantesca en la India. Es un carro que va de un lugar a otro, no tiene nada más. Es chiquitito, se puede estacionar donde sea, usa poquitita gasolina, ya no van a ser eléctrico. Pero lo más interesante es que es un carro que cuesta $2,500. Entonces agarras y tienes todo el nicho de todas las personas que nunca han podido comprar auto, que ahora ya pueden comprar un auto. Estos, que son mis favoritos, son los teléfonos Firefly. Cuando toda la industria se estaba peleando por hacer teléfonos más complejos, con más funcionalidad, mejores pantallas, mejores juegos, etcétera, a unos chavos se les ocurre hacer un teléfono que no hace nada. Tiene 2 botones, mamá y papá. Y es para niños pequeños o para adultos mayores. Y se hicieron millonarios agarrando ese nicho. Tercera manera de innovar. Ni creas algo nuevo, ni lo quitas. O sea, ni le pones ni le quitas. Simplemente cambias la manera de cómo lo vendes. 3 ejemplos. Es un modelo de suscripción. En vez de vender cosméticos, vendes una suscripción a cosméticos. Y entonces, cada mes, te llegan diferentes productos y pues, es mucho más fácil predecir el flujo de la empresa porque pues, tienes cierta gente suscrita. Ahora, estos son cosméticos, pero esto se vende para lo que quieran. Hay clubes de quesos, clubes de vinos, de carnes, de libros, de lo que se les ocurra. Miles de cosas se pueden vender en suscripción. Segunda manera diferente, muy reciente, la uberización de las cosas. Esto es básicamente cuando tú tienes una habilidad que puedes rentarle a alguien por cierto tiempo para que ellos la utilicen o para que te utilicen a ti. Esto empezó con los choferes de Uber, por supuesto, pero ahora hay plataformas para mucamas, para lavanderas, para cuidadoras de niños, cuidadoras de adultos, carpinteros, maestros de guitarra, profesores de inglés, lo que se les ocurra. Y esto es la Airbnbización. Y esto es muy parecido. Tú tienes un bien, aquí ya no es ya no es una habilidad, es un bien que le rentas a alguien cuando tú no lo usas. Empezó con los departamentos de Airbnb, pero ahora hay gente que renta sus autos, sus joyas, sus yates, sus vestidos de novia, sus zapatos, los relojes. Bueno, en la Ciudad de México hay un servicio que si tú vives en una zona conflictiva de la ciudad y no vas a usar tu estacionamiento durante ciertas horas, esta plataforma renta tu estacionamiento y tienes un ingreso extra al día, porque pues, ¿para qué tienes el garage ahí parado cuando miles de gentes necesitan estacionarse, no? Cuarta manera de innovar
muy divertida además, la combinación. Simplemente combinar dos o más productos o dos o más funciones en una. Un ejemplo, palillos chinos. ¿No los sabes usar? Voltéalos, ¿no? Es una regadera que tiene además bocina. Entonces puedes estar escuchando tu música en lo que estás en el baño. Es una lonchera televisión para la cocina. Y es mi favorito. Es la chanclabota. Tienes calor, te quitas la parte de arriba, tienes frío, te la pones, ¿no? Y la última es diseñar. A veces simplemente diseñando se puede innovar. Por ejemplo, vean aquí lo que hace, diseñando el producto, ¿no? Estoy seguro que han visto los ventiladores sin aspas o los secadores de manos de este tipo. Pues lo que gana es el diseño. O este, por ejemplo, es un estéreo. Hace lo que hace cualquier estéreo, pero pues tan bonito que lo quieres. Y a veces ni siquiera es diseñando el producto, a veces es diseñando el empaque del producto. Vean lo que hace aquí Kleenex. Los pañuelos son los mismos, no es que huelen a frutas ni nada. Claro, ahora tienes que comprar los 6 para completar la fruta. Pero bueno. O esto. Aquí lo que está pintado es la lata de la cerveza. Pero yo les garantizo, yo no sé si es buena o mala, pero imagínense que van en un pasillo de cervezas y ven esto, les garantizo que se les antoja, por lo menos para probarla. Esa es la fuerza del diseño. Para innovar, lo más importante es conocer a sus clientes, estar en constante contacto con ellos, preguntarles qué es lo que quieren. Y con esto se puede innovar y se puede retener a los clientes y se puede tener una ventaja competitiva sobre todos los demás en cualquier industria. Ahora, la realidad es que la innovación, y es una frase de Michael Porter, dice, la innovación es la cuestión central de la prosperidad económica. La cuestión central de la prosperidad económica. Los países ricos son los países que apoyan el emprendimiento y la innovación. Los países pobres son los países que no apoyan el emprendimiento y la innovación. Las empresas grandes y perduran son las empresas que continúan innovando. Y las empresas que dejan de perdurar, inclusive las industrias, son las empresas que dejan de innovar. Hoy en día los héroes son los innovadores, son los emprendedores. Todos queremos ser quisimos ser como un Steve Jobs, o como un Bill Gates, o como Sergey Brin o Larry Page de Google, o como Mark Zuckerberg de Facebook, o como Jeff Bezos de Amazon o Elon Musk de Tesla. Pero esto no solo pasa en Estados Unidos, ¿eh? Esto pasa en todo el mundo. Este es Richard Branson de Inglaterra, de Virgin, o Masayoshi Son de SoftBank en Japón, o Jack Ma de Alibaba en China, Niklas Enstrom o Janus Friis, que son los inventores de Skype en Dinamarca y Suecia, Uri Levin, que inventó Waze en Israel. Y aquí siempre hago una pausa y pregunto, bueno, ¿quiénes son los héroes mexicanos? Y fíjense que por alguna razón, cuando pregunto esto, los héroes que salen, no sé por qué en México los héroes siempre empiezan con Che. Es Chespirito, el Chicharito, el Chapo en algunos lugares. Y una vez alguien me dijo Chabelo, pero yo creo por la edad. Pero para mí los héroes son gentes como Diego Ramírez. Diego Ramírez es un chavo que yo lo conocí a los 13 años. Inventó una aplicación que te anuncia sobre sismos o ciclones, huracanes, fumarolas de volcanes, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de tragedia te la anuncia de antemano. La última vez que lo vi tenía 15 o 16 años, tenía 400,000 suscriptores en su plataforma, ganaba 60,000 pesos al mes a los 16 años. Nada más de anuncios de la gente que entraba a la plataforma. Y estaba enojadísimo porque quería ganar mucho más. Esta niña, Daniela Castañón, vino al programa de Shark Tank. Lo que me encantó de su empresa es que ella vende agua, pero por cada litro de agua que vende, regala 1 litro de agua a comunidades que no tienen agua. Entonces es un proyecto muy social. Son Nubia Cruz y Eva Ramírez. Ellas viven en un pueblito en Oaxaca, afuera del aeropuerto, que lo único que crece en el pueblo es calabaza.
y ellas estudian, una estudia ingeniería en alimentos, la otra ingeniería química, se juntan y crean una harina y un chorro de productos alrededor del desperdicio de la calabaza que ven en el pueblo. Laura González, talabartería, trabaja con un chorro de artesanos, hace unas cosas increíbles en piel. Este es, por ejemplo, Bayo Cárdenas. Bayo trabaja con piedra mexicana y hace unas cosas increíbles, ceniceros, molcajetes. No tiene idea qué padre línea de cosas. También trabajando con artesanos mexicanos, con comercio justo. Este es mi favorito. Este es Víctor Matías. Este es de Oaxaca, de la Sierra de Oaxaca. Es un chavo de la Sierra de Oaxaca sin estudios, que a los 15 años ya estaba harto de ir por agua, porque tomaba 3 horas de ida y 3 horas de regreso. Entonces se mete a Google y se pone a ver cómo hacer un motor eléctrico e inventa una moto eléctrica. La moto eléctrica es increíble porque le dura la carga como 60 días, porque se carga con el mismo movimiento de la moto y se carga con el sol. Bueno, es tan impresionante lo que hizo Víctor que en la UNAM y en el Poli estaban estudiando el motor de Víctor. Y para que vean que no todos son chavos, este es Rubén Arturo Muñoz, 82 años de edad, muy preocupado por la situación del agua en México y en el mundo, inventa una regadera que te ahorra el 70%, hasta el 70% del agua cuando te bañas, manteniendo la presión de la regadera. Que ahorita, en mi opinión, en lugares como Monterrey deberían estar comprando esto, ¿no? Su empresa se llama CUMDA, Cuida México, no desperdicies agua. Pero no solo tienes que ser emprendedor, o sea, no tienes que ser una persona que crea su propia empresa. Puedes trabajar dentro de una empresa y también ser un héroe y también crear innovación. Ahí les van 4 casos. Este es Freddy Ansúrez, un filipino que trabajaba en Apple. Estando en un avión, ve cómo se abre y se cierra la puertita del avión, del baño, y se le ocurre que así va a ser el slide para el iPhone, para que lo abras y lo cierres, y se vuelve un diseñador galardonadísimo, creador de 22 patentes en Apple, millonario. Estos son Arthur Fry y Spencer Silver, trabajadores de 3M, una empresa muy grande, pero ellos inventaron un pegamento que no funcionó, lo guardaron, y unos años después alguien en 3M le dice, oigan, ¿podrían inventar algo que no pegue muy bien para que puedan quitar las hojas sin que se destruyan los cuadernos? Y entonces les ocurrió hacer las Post-its. Y hoy es el producto más vendido de 3M. Se venden millones de Post-its al año. Yolanda Fernández de Cofiño, una señora chilena que agarró y luego vivió en Guatemala, que agarró la franquicia de McDonald's de Guatemala y un día se le ocurre poner en una cajita para sus nietos. Pues no entendían la gente en Guatemala muy bien el concepto de las hamburguesas. Entonces se les ocurre poner su hamburguesa con sus papas y su refresco y les pone un juguetito. Y se vuelve algo tan importante que hoy es uno de los productos más vendidos de McDonald's. Se venden creo que 3 billones de cajitas felices al año. Billones. Y esta historia me encanta. Este es Richard Montañez. Este es era el conserje de Frito-Lay, que es como el Pepsi de Estados Unidos, de Sabritas. Y entonces, un día el CEO de Frito-Lay hace una convocatoria para que todos le presenten nuevos productos que podría vender la empresa. Y él dice, él como latino se sentía excluido de los sabores de las papitas en Estados Unidos porque no había nada picante. Entonces se encierra en su cocina, saca Flaming Hot y va y se lo presenta al CEO. Él era el conserje de la empresa. Muy inteligente, en mi opinión, del CEO que lo reciba, ¿no? Y va y presenta el sabor de Flaming Hot y le explica a los latinos. El cuate ahora es millonario, se dedica a dar pláticas de cómo se hizo millonario. Pero es un sabor que ya se vende hasta en México, ¿no? Entonces, esa es la segunda parte de la innovación. Lleguemos a la tercera, que es la que más me gusta, y la final. ¿Por qué creo que en México somos un país que podría ser increíblemente innovador? Vean esta gráfica. Esta gráfica es una gráfica que mide el autoempleo y la creación de nuevas empresas en el mundo.
México es tercer lugar en autoempleo y somos primer lugar en creación de empresas. Esto quiere decir que somos un país naturalmente emprendedor. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que las empresas no trascienden. ¿Por qué no trascienden? Porque no se diferencian unas de otras. Porque una tiendita de abarrotes es igual a todas las tiendas de abarrotes. Porque un puestito de hot dogs es igual a todos los puestos de hot dogs. Todos son idénticos y lo rebajan la catsup con orange. Todos. Las tintorerías son iguales una a la otra. Pero aquí hay una oportunidad educativa brutal. Si nosotros le enseñamos a las pequeñas empresas a diferenciarse y logran crear estas barreras de entrada con sus competidores y estas ventajas competitivas, pueden crecer y pueden trascender. En México hay alrededor de 4 millones de MIPYMES. Si cada una contratara una persona, estamos hablando de que acabamos con el problema del empleo en el país. Esta es la segunda gráfica. Son las horas trabajadas anualmente. Lado izquierdo, Dinamarca, el país que menos horas trabaja. Lado derecho, México. Somos los que más horas trabajamos en el mundo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Probablemente que no somos tan eficientes. Pero aquí hay otra oportunidad educativa importantísima. ¿A quién le prefieren enseñar? ¿Alguien que no trabaja a trabajar o alguien que ya trabaja tanto a eficientar su tiempo? Yo prefiero la segunda. Y no tengan duda de que somos el país más creativo del mundo. Tenemos una capacidad única de resolver problemas, porque nadie los resuelve por nosotros. Esta me encanta, ¿no? Tenemos la capacidad de cambiar un producto a otro, usarlo para algo diferente. O usarlo para lo que fue originalmente, pero de otra manera. Un estéreo es un estéreo. Una tele plana. O un aire acondicionado. Y les voy a decir para lo que somos unos genios. Somos unos genios para retar leyes. Leyes físicas. O leyes de propiedad intelectual. Es mi favorito, el Jim Morrison. O simplemente para retar leyes. Ven qué productazo hicimos. ¿Ustedes se acuerdan cuando pasaron la ley de ponerte el cinturón de seguridad en México? Que no fue hace tanto. Al día siguiente, en todo el país, nacieron las camisetas con cinturón pintado. Que además cuando las ves en el auto se ven así. Fíjense, somos unos genios para evitar ponernos algo que nos va a salvar la vida. Qué genios, ¿no? La realidad es que esto demuestra que somos increíblemente creativos. Y quien lo dude, vean los memes, vean las porras, vean los albures, vean lo que quieran. Pero eso es creatividad, no innovación. Y aquí es la tercera oportunidad educativa. ¿Por qué no enseñamos innovación en las escuelas? No estoy hablando de la universidad, estoy hablando desde kinder, desde primaria. Esta creatividad innata del mexicano deberíamos de desarrollarla y deberíamos de explotarla para sacar no un producto que usamos nada más los mexicanos, sino un producto que usa todo el mundo. Las empresas hoy en México ya se dieron cuenta que la innovación es importantísima. Ya cada una de estas y muchas otras empresas tienen laboratorios de innovación internos o trabajan con emprendedores para desarrollar cosas nuevas. Invierten en emprendimiento, usan las invenciones de los emprendedores y esto está creciendo cada día más. En México ya tenemos 183 parques tecnológicos. Son tantos que están muchos vacíos.
Pero ya están listos para que los chavos y los no tan chavos vayan y trabajen y saquen ahí sus desarrollos nuevos y sus invenciones, hagan ahí investigación y desarrollo. México es un país único. Tenemos tratados de libre comercio. En los últimos 20 años hemos hecho tratados de libre comercio con el 70% del mundo. Somos comercialmente hablando el país más conectado del mundo. Digo, eso ¿quién mejor que ustedes para saberlo? No se utilizan los tratados todavía. Hay mucha gente que no trabaja, pero ahí están. Además les voy a decir otra cosa. Hay solo 2 países en el mundo que conectan continentes. Turquía, que conecta Europa y Asia, y México, que conecta Latinoamérica con el mundo anglosajón. Entonces hay que aprovechar esta ventaja geográfica. Somos, por mucho, el país de habla hispana con la mayor economía, todavía. Pero además estamos pegados a la economía más grande del mundo. Entonces deberíamos de aprovechar esta posición también geográfica y económica. Somos un país con un talento brutal. Hoy tenemos una cosa que se llama un bono demográfico en México. Más del 50% de la población es menor a 29 años. De hecho, la media es 27. Y esto no va a durar mucho, ¿eh? Para el 2040, para el 2050 la edad va a ser 40 años la media. Pero no solo es gente joven, es gente increíblemente preparada. Somos el 8º país del mundo en generación de ingenieros y científicos, por ejemplo. Y se ha cuadruplicado la matrícula universitaria. Estamos generando muchísimos más mercadólogos, gente de negocios, diseñadores, lo que se les ocurra. El talento abunda en México. Y el mundo nos ve como un país ganador. El siguiente Steve Jobs va a salir de México. El México es el nuevo China, México es el tigre azteca, quítate Brasil que ahí va México. Me encanta, Andrés Oppenheimer escribió que todo el mundo está optimista sobre México, excepto los mexicanos. Y tiene razón. De hecho, dicen, ¿no?, que se parecen los mexicanos y los brasileños, en que los dos hablamos bien de Brasil. Hay que hablar bien de México. Estos son los fondos de capital de riesgo, por ejemplo, para emprendedores, para innovación. En 2008 habían 3. 2012 creció mucho. Vean hoy. Hay dinero para aventar para arriba para emprendimiento. Y además, hace 2 años para acá entraron los fondos americanos y los fondos internacionales. Y entonces se crearon los unicornios. O sea, creció muchísimo el mundo del emprendimiento. Y se crearon empresas gigantes como Kavaki, Clippy, Bitso y Kio. Y estoy seguro que han escuchado de ellas. Y luego se crearon unicornios. Fíjense cuántos unicornios ya hay en México. Ya estamos casi al nivel de Brasil. Teníamos 2 que duraron 10, 11 años y hasta hace 2 años empezamos a explotar en unicornios nosotros. Y vienen un montón más, ¿eh? De hecho, 4 de estos ya están. Merama, Incode, Quesky y Clara ya son unicornios. Entonces, ¿qué quiere? Por cierto, unicornio quiere decir que valen más de $1,000 millones. Pero son empresas que de la nada de repente se volvieron así. Entonces, para acabar, déjenme decirles esto. Yo creo que México está en este punto. Somos un país que ya no somos un país tercermundista. Espero que sigamos hacia allá. Hoy tenemos la gran oportunidad de cambiar nuestra economía, de una economía basada en eficiencia, en manufactura, en maquila, en bajo valor agregado, a una economía basada en innovación, en conocimiento y en alto valor agregado. Y si hacemos este cambio, las oportunidades para los mexicanos o para quien venga a México van a ser gigantescas. Pero si no hacemos este cambio, nos vamos a quedar como un país bananero, ¿eh? Y les voy a decir por qué. Porque todo esto que les platiqué, el emprendimiento, está pasando en todo el mundo. En Ruanda, que es un país en guerra, hay un instituto del emprendedor. Y en México lo acabamos de cerrar hace 3 años. Entonces, para concluir, los dejo con esta frase. Dice, no hay nada más poderoso que una idea cuyo tiempo ha llegado. Y para mí ha llegado el momento de 2 cosas. Primero, que el mundo se dé cuenta de que la innovación y el emprendimiento no vienen nada más de países como Europa o Estados Unidos o Israel o Japón. La realidad es que países como México deberíamos ser mucho más innovadores, por 2 razones. Porque somos más creativos y porque tenemos más necesidades. Pero la segunda y la más importante es que como sociedad
cada uno desde su nicho, cada uno desde su trabajo, tenemos que apoyar el emprendimiento. Cuando tú apoyas a los emprendedores, cuando creas innovación desde las nuevas empresas, por supuesto, generas nuevas empresas, generas nuevas oportunidades de trabajo, pero son mejores pagadas, porque son de alto valor agregado. Distribuyes mejor la riqueza, bajas el crimen, mejoras la competitividad, subes la economía, o sea, vean todo lo bueno que pasa alrededor de esto. Hay países que han cambiado de ser pobres a ser ricos, nada más a través del emprendimiento. Malasia, Singapur, Corea del Sur, Irlanda, Israel, Chile. ¿Por qué no México? Si queremos un país próspero, si queremos un país mucho mejor para todos y mucho más meritocrático, tenemos que apoyar el emprendimiento. Y es la única manera en que vamos a lograr tener un país más justo, más equitativo y más competitivo. Gracias. Muchas gracias a Marcus. Yo me quedo con si mi cadena de valor le sumo o le resto, si mi cadena logística le agrego o le resto. Tenemos 5 minutos para un par de, muchas gracias Marcus, un par de preguntas para ustedes si se la quieren hacer aquí a Marcus, si serían tan amables, si me ayudan con un micrófono. Un par de preguntas, por favor. Quien guste. ¿Quién dijo yo? ¿Quién? Sí, por acá. Gracias. Hola, buenas tardes. Marcos, muchas gracias por la plática. Mi nombre es Emilio Ochoa y quiero preguntarte, ¿cuál es la razón por la cual el mexicano no está pasando la creatividad a la innovación desde tu perspectiva? Mira, la innovación es como la física o la química o las matemáticas. Es una ciencia que tiene diferentes metodologías y diferentes fórmulas. Entonces, lo que hacen las empresas hoy en día, por ejemplo, es que agarran el equipo de marketing y le dicen, ahora ustedes van a ser el equipo de innovación, innoven. Y los cuates dicen, ok, pero ¿cómo? O sea, para esto hay fórmulas, hay técnicas. Por eso yo insisto en que falta en el currículo educativo el meter la innovación. Porque si no metes la innovación, simplemente estamos dejando pasar un chorro de oportunidades, especialmente con gente tan creativa. No pasamos de la creatividad a la innovación porque para eso ya se requiere conocimiento, ya no es empírico. Yo te diría que esa es la razón. Siempre serán 3 preguntas. Terminamos con Marco, terminamos contigo, por favor. Marcus, felicidades por la plática, de verdad estuvo increíble. Muchas gracias. Y mi pregunta sería, de ese conocimiento que tienes de la innovación, hablas del impulso a los emprendedores y la currícula universitaria, por ejemplo, o desde muy jóvenes. De los ejemplos que has visto en el mundo o que conoces, ¿qué valdría la pena hacer? Está muy de moda lo de la triple hélice, sector académico, gobierno y sector privado. ¿Crees que va por ahí? ¿Cómo se puede fomentar ese emprendimiento? De algunos ejemplos que tú conozcas o que recomiendes, digamos, serían las mejores prácticas, ¿no? Hay muchas maneras. De hecho, el modelo ahora es de cuádruple hélice, porque incluyes a la sociedad. Pero la academia lo está haciendo. La academia tiene, en casi todas las universidades hay clases de emprendimiento o iniciativas de emprendimiento incubadoras. A nivel federal, el gobierno hoy no está apoyando el emprendimiento. No hay un instituto que fomente el emprendimiento, no hay incentivos fiscales, no hay una iniciativa de fondos como habrían. Pero yo creo que
especialmente la industria, todos los que estamos, que tenemos empresas, etcétera, pues podemos hacer muchas cosas, podemos volvernos mentores de las nuevas generaciones, podemos volvernos inversionistas, crear fondos, porque además hay un buen retorno en estas cosas, o sea, hay muchas maneras de apoyar y podemos también exigirle a nuestros gobiernos locales el fomentar el emprendimiento, el crear una incubadora apoyada. Las incubadoras académicas son buenas, pero tienen un problema, que normalmente quien dirige la incubadora es un profesor que nunca ha sido emprendedor. Y el emprendimiento es algo muy práctico, no es teórico. Entonces necesitas a alguien emprendedor al frente. Pero fomentan la cultura emprendedora y eso es importante. Entonces lo que hay que hacer es rescatar los buenos proyectos de ahí y meterlos a una incubadora ya profesional para generar emprendimiento. Pero hay muchas maneras de hacerlo. Y encantado de al quien le interese localmente apoyarlos. Si terminamos contigo, por favor. Gracias. Hablando de la experiencia internacional, lo que tú conoces o has vivido, ¿el marco legal o jurídico en México está preparado para esto? O sea, abrir una empresa en México es, no tienes que innovar, abrir un despacho, una taquería, darte de alta en el SAT y todo esto, registrar una patente, registrar la marca. ¿Estamos preparados? Porque eso también puede ser una parte importante de por qué no pasamos al siguiente nivel. ¿El gobierno está ayudando para esto? O sea, ¿hay una política? Fíjate que es una pregunta muy compleja. Déjame contestarte algunas partes de la pregunta, porque nos podríamos quedar aquí horas platicando de esto, pero te voy a dar un ejemplo. En el 2000, creo que fue el 2006, se crean las APIs. Y las APIs, sí fue en el 2006, ¿no? Por ahí. O 2008. Pero el caso es que la SAPI es lo mismo que una SA, pero ya te dejaba ser más flexible con las acciones, ya podías haber acciones con voto, sin voto, ya podías tener diferentes clases de acciones, o sea, lo hizo mucho más interesante. Y ya podías invertir, por ende, en estas empresas, porque podías invertir en diferentes tipos de acciones. Luego, en el sexenio pasado, se crean las SAS, que ya son empresas que ni siquiera necesitas un notario para crearlas, las creas en un día. Son temporales, pero ya creas tu empresa y ya puedes operar. Todo el mundo cree que en México el problema es el trámite de crear la empresa. El problema no es ese, el problema es cerrar la empresa. No sé si alguno de ustedes ha tratado de cerrar una empresa, pero es un trámite de años y costosísimo. Y cuando una empresa truena y encima tienes que pagar el cierre de la empresa, es horrible. Entonces, esto inhibe el emprendimiento. Pero en México, mucho más allá, déjame contestarte muy rápido, hay dos tipos de problemas. Están los problemas culturales y los problemas sistémicos. Culturalmente hablando, somos una sociedad que no tolera el fracaso, por ejemplo. Pero tampoco toleramos el éxito, lo castigamos. Entonces le tiramos a la mediocridad. No colaboramos, por ejemplo. Somos adversos al riesgo. Todo esto lo tenemos que cambiar en conjunto como sociedad. Desde el punto de vista ya más sistémico, pues tenemos problemas muy graves, como por ejemplo la corrupción, la impunidad. El problema de la corrupción y la impunidad es que hace que no confíes en las instituciones. Te voy a dar un ejemplo muy burdo. Tenemos una de las mejores industrias aeroespaciales en México, en Querétaro, del mundo, ¿eh? Nosotros somos los que hacemos las turbinas de los aviones, que es probablemente la parte más compleja de un avión. ¿Por qué no hemos hecho un avión mexicano? Embraer, Brasil, tiene sus aviones mexicanos. Y entonces déjame hacerte la pregunta. ¿Alguien de ustedes se suben al primer vuelo del primer avión mexicano? Yo no. ¿Por qué no? ¿Quién le dio permiso a volar? ¿Pagaron una lana o no pagaron una lana? Ese problema hace que se caiga todo lo demás. Y como eso tenemos muchos que te digo, sería una larga discusión, pero encantado de hacerlo otro día. Muchas gracias, Marcus. Nuevamente ha sido un placer escucharte, tenerte el día de hoy con nosotros, compartiendo esta visión
tan interesante de lo que es la innovación y de las oportunidades que tenemos en México para poder hacer mucho más. Creo que se queda el gremio con ese mensaje que diste en el sentido de ubicar y apoyar a quienes de alguna manera traten de hacer las cosas mejor de forma diferente, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Hombre, muchas gracias a todos. Gracias a Marcus Dantus. Ahora vamos a entregarle un pequeño reconocimiento si el tesorero Claudio Silva Gerso nos hace favor. Vamos a continuar con nuestra agenda.